Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar con el estudio de esta noche. Y bueno, ya llevamos nuestra quinta o sexta reunión, capítulo del estudio, y hemos enfocado principalmente los capítulos anteriores, los primeros capítulos, en la definición de lo que es el Evangelio, ¿no es cierto? Hicimos una introducción relacionada principalmente con lo que era nuestra condición, lo que es el Evangelio y el Evangelio como mensaje, este mensaje que es un hecho de carácter histórico de lo que Jesús hizo y ciertamente también de lo que debemos explicar en relación a ese mensaje, a esa acción, ese mensaje que tiene una advertencia y ese mensaje que tiene un llamado, ¿no es cierto? Ahora, lo que estamos viendo son los componentes del mensaje propiamente tal. Ya no necesariamente estamos hablando de un orden todavía o de un esquema al respecto. Después empezamos a definir el evangelismo. Y recuerden que la definición está absolutamente ligado a lo que es la acción verbal de comunicar a otros el evangelio. El evangelismo es un mensaje que se tiene que verbalizar. Es un mensaje que tiene esos componentes que ya dijimos las semanas anteriores, ¿no es cierto? La comunicación verbal, como dice ahí, es irreemplazable. Por eso es que no olvidar que no hacemos evangelismo cuando estamos compartiendo nuestro testimonio. El testimonio, como cualquiera de esos elementos, a excepción del segundo, nos puede servir para iniciar una conversación, para afirmar una conversación, para cerrar una conversación, en fin, pero si no hemos dado el mensaje del evangelio, no hemos hecho evangelismo. Y eso es muy importante. Lo mismo, bueno, nosotros no estamos en posición de prometerle a nadie cambio de circunstancia, solución de problemas, éxito, en fin, nada de eso, no podemos prometer esas cosas. Pero sí que hay un Dios de los cielos que pagó el precio de nuestro pecado y que nos está dando vida eterna, ¿ya? Invitarlos a la iglesia es una excelente acción, pero obviamente tampoco es evangelismo. Y por supuesto la acción social también no es por sí sola evangelismo. Muchas veces hay, sobre todo, por ejemplo, clínicas o lugares donde se hace atención médica gratuita, en fin, todo esto, y nunca se les comunica el evangelio. Y las personas y los cristianos creen muchas veces que la gente va a saber que somos cristianos o va a acercarse al evangelio porque va a ver el amor que estamos nosotros expresándole a través de un servicio gratuito. Eso está bien y quiera Dios que algún día podamos hacerlo, pero si no se comunica el evangelio, no hemos hecho evangelismo, hemos hecho acción social, ¿ya? Acción social. Yo les pongo de ejemplo la parte que uno conoce. Yo hace muchos años participo en una agrupación de padres con síndrome de Down y hoy día ya es una fundación, o sea, ha crecido mucho, gracias a Dios, y siempre hemos participado, todos los que han participado de la iglesia alguna vez ha sido de manera gratuita y mi propia participación. Y siempre hacemos evangelismo. De hecho, gracias a Dios hemos tenido el regalo de Dios de frutos de padres o de miembros del equipo médico que también participan hoy de la iglesia. Pero si no hiciéramos evangelismo, eso es solamente acción social. Entonces, podemos hacer todo, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de evangelismo, tiene que ir el mensaje. Tiene que ir el mensaje. ¿Ya? Bueno, algo que vimos acerca de la presencia del Evangelio en el Antiguo Testamento y, por supuesto, cuando entendemos todo esto, hablamos de que el Evangelio y el evangelismo debe ser una prioridad de nuestra vida. Por eso es tan importante que no vamos a aprender nosotros métodos o sistemas, porque lo que tiene que suceder en nosotros es que existe una cultura de evangelismo, es decir, que sea algo innato a nosotros, algo que esté en nosotros, que sea parte de nosotros, ¿ya? La semana pasada comenzamos ya a ver esta temática de lo que es la dinámica del evangelismo, que podríamos nosotros traducirlo como cualquier sistema abierto de comunicación donde hay un emisor, un mensaje y un receptor. Obviamente el emisor somos nosotros, que también en función de la parábola del sembrador somos llamados los sembradores. La semilla, que es el evangelio,
las circunstancias, que es lo que vamos a ver hoy día, y el receptor, que es un incrédulo, que en el caso de la parábola está representado por la tierra. ¿Ya? ¿Qué es lo que analizamos primeramente? Al cristiano, a nosotros como sembradores. Primero que nada, obviamente tiene que estar nacido de nuevo. Lo segundo, que exista en nosotros un testimonio de integridad, que hacemos el énfasis de que no somos perfectos, por supuesto, y nadie va a encontrar perfección en un cristiano ni en una iglesia, pero sí una inclinación, un testimonio, aún con lo imperfecto que somos, lo suficientemente potente para amparar que somos hijos de Dios y que realmente somos cristianos. ¿Ya? Por supuesto, compasión por las almas. Recuerden que el tipo de amor que Dios tiene por los perdidos es un amor de compasión, y es el amor que Jesús nos muestra cuando dice que las multitudes Él las vio y tuvo compasión de ellos. Es distinto del amor propiamente tal como hermanos que tenemos nosotros, y es distinto del amor que Dios tiene por sus elegidos, por su iglesia, que es un amor de carácter incondicional desde todo punto de vista. ¿Ya? Entonces, sí es amor, pero es un amor que tiene que ver con el concepto de la compasión. ¿Ya? De la compasión. Debemos ser siempre conscientes de que el evangelismo es una prioridad en nuestra vida, por eso es que hablamos de una cultura de evangelismo que debe estar siempre en la iglesia. Siempre estamos preparándonos y estamos preparados y preparándonos, es decir, estamos permanentemente entrenando, por así decir, convencidos del poder del mensaje. Esto también es importante, recuerda lo que dice Romanos 1:16. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y para los que creen. Entonces, para los que creen, el evangelio no solamente es suficiente, sino que es poder de Dios y se van a convertir por escuchar ese mensaje. Por eso es que es tan equivocado tratar de torcer, acomodar o tijeretear el mensaje para que nosotros, ¿no es cierto?, le demos supuestamente una condición de mayor poder o que tenga más efecto en las personas. Eso es no confiar en el poder del mensaje en sí. ¿Ya? Cuando la gente dice, mira, en realidad no vamos a hablar de esto, enfócate solamente en esto, para que no tengas rechazo de esto, ni se te ocurra tocar el tema de la perdición, ni que están perdidos, ni los hagan sentir mal, sino que simplemente dile que Dios los ama y para que hagan una decisión por el Señor. Eso es manipular las cosas y eso no es el mensaje de salvación, no es el evangelio. Y todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio, también es un hecho fundamental. Y esto no lo vimos la semana pasada, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Todos los cristianos, todos los que somos miembros de la iglesia, tenemos la responsabilidad y el privilegio de compartir el evangelio. No es una prerrogativa exclusivamente ni de los pastores, ni de los que supuestamente tienen el don de evangelismo. Ya después vamos a explicar realmente cuál es la dimensión de este concepto del don del evangelismo, pero todos nosotros, sin excepción, si somos hijos de Dios, estamos llamados a comunicar ese evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. En el primer tratado, oh Teófilo, No. Hechos 8, 1 al 4. y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Ya. Bueno, el contexto, si ustedes lo recuerdan, ¿no es cierto? La iglesia de Jerusalén se forma, y la iglesia de Jerusalén empieza a crecer y empieza a desarrollarse una comunidad cristiana propiamente tal, pero rápidamente se olvidaron de lo del Monte de los Olivos,
me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Ellos se han quedado solamente en Jerusalén. Por lo tanto, Dios tuvo que remecer el peral y manda una persecución que es orquestada por Dios y que se produce una dispersión de todos los cristianos de origen judío, por supuesto, y eso hace que el evangelio comience a avanzar hacia las zonas que tenía que avanzar: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Llegaron los discípulos hasta el último de la tierra en ese momento? No, por lo tanto sigue vigente eso, porque entonces nosotros somos los que tomamos el testimonio ahora en este siglo de seguir llevando el evangelio hasta el último de la tierra. Ahora bien, fíjense, y bueno, lo que está contando anteriormente es la historia de Saulo como perseguidor de la iglesia y participante directo de la lapidación de Esteban. Pero veamos lo que pasa en el capítulo 11, versículo 19 al 21, con un Saulo ya convertido y transformado en Pablo, que comienza ahora él a estar del otro lado del mostrador, a sufrir la persecución de la cual antes él era el gestor, ahora es víctima. Pero fíjense cómo es que él se encuentra ahora con comunidades formadas justamente por estos cristianos que se dispersaron en este tiempo del capítulo 8. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El siguiente versículo, por favor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bueno, aquí vemos la historia, cómo la iglesia se va desarrollando. La iglesia fue pasando por etapas. Primero, una iglesia eminentemente judía, con el celo de lo que significaba el judaísmo, ¿no es cierto? O significa hasta el día de hoy el judaísmo. Y ellos van viendo de a poco. Por eso es que los que fueron esparcidos iban predicando, y ellos fueron predicando, pero predicaban solamente a los judíos. Pero poco a poco el Señor fue incorporando gentiles, y esto se hizo tan evidente que mandaron emisarios a la iglesia de Jerusalén, que a su vez va a mandar a Bernabé y a Pablo a ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Pero vemos cómo el desarrollo del evangelio, dice en el capítulo 8, que los apóstoles, cuando empieza la persecución, son los únicos que se quedan en Jerusalén. Por lo tanto, todas las demás comunidades que se formaron en el resto de la dispersión fue hecha por hermanos, podríamos decir, comunes y corrientes como nosotros. No eran apóstoles. Por lo tanto, ¿qué es lo que me interesa recalcar en esto? Es la responsabilidad que todos nosotros tenemos de predicar el evangelio. ¿Ya? Entonces, hay una radiografía, por así decirlo, de lo que debemos ser o a lo que nos debemos acercar nosotros como cristianos, que somos la parte sembradora, que hemos sido salvados, que hemos sido redimidos, que hemos sido adoptados, que estamos puestos, como dice Pablo, ¿no es cierto?, como se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros no somos los que provocamos la reconciliación, nosotros somos los que comunicamos la reconciliación con Dios, ¿ya? Bien, bueno, la semilla la hemos visto largamente y la vamos a analizar un poco más en profundidad en las siguientes clases. Sabemos que es el evangelio, y lo que vamos a enfocar principalmente hoy día son las circunstancias. Dijimos que en este diagrama de flujo tenemos al sembrador, que lo analizamos la semana pasada, la semilla, que la analizamos largamente las semanas anteriores, y lo que vamos a ver ahora son eso, las circunstancias. Y cuando hablamos de circunstancias tenemos que ver 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, que nos va a hacer una panorámica de lo que realmente significan las circunstancias para el evangelismo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No nos dice que Timoteo tuviera el don de evangelismo. Timoteo era un pastor, ¿ya? Pero no nos dice que tenía el don necesariamente de evangelismo. Ya después vamos a tratar el tema del don de evangelismo porque hay mucha mitología en relación al don del evangelismo. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? En primer lugar, ¿no es cierto?, que te encarezco, es decir, es una orden y tiene una dosis fundamental de urgencia, ¿no es cierto? Te encarezco delante de Dios, el Padre, ¿no es cierto?, que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, ese te encarezco, ¿no es cierto?, es algo que la iglesia contemporánea hemos olvidado. Para nosotros ese te encarezco está bastante nublado y no es para hacer aquí un juicio de ningún tipo, simplemente un diagnóstico de lo que muchas veces es la realidad de la iglesia contemporánea. ¿Por qué? Porque como veíamos el domingo pasado, nosotros tenemos una concepción de arraigos demasiado todavía a las cosas del mundo, entendiendo que todo lo que ya sabemos y nuestras necesidades, y todo eso, ¿no es cierto? Pero nuestro arraigo está sobredimensionado, por lo tanto, nuestros afectos también están de alguna manera nublados por estos mismos arraigos, y entonces algo que debiera ser prioritario para nosotros no lo es, no lo es. Y entonces esto es lo que queremos nosotros recuperar como iglesia, es ese sentido de urgencia del evangelismo, pero entendiendo que la urgencia del evangelismo no significa algo a tontas y a locas, sino que significa una cultura, una concepción, un ver las puertas que Dios abre, porque siempre Dios está abriendo puertas. Por eso es que como iglesia no hemos tomado el camino de los eventos evangelísticos, porque como lo vamos a ver aquí, el concepto de la circunstancia significa que es en todo tiempo. Nosotros no creamos las circunstancias. Nosotros estamos en medio de circunstancias. Cuando se hacen campañas evangelísticas o eventos evangelísticos, se crean circunstancias. Le bajamos las luces, buscamos las alabanzas precisas, ¿no es cierto? Metemos hermanos entre medio del lote para que le peguen la pechada adelante. Y entonces eso es manipular hasta cierto punto algo, porque yo estoy colocando las circunstancias. Vamos a ver acá que lejos de eso, la circunstancia, que entre paréntesis hay una cosa que se llama contexto y otra cosa que se llama circunstancia. El contexto es, digamos, el enmarcamiento más o menos estable en el cual nosotros nos movemos. Por ejemplo, en una ciudad determinada, mayoritariamente nosotros pasamos aquí, en La Serena, ¿no es cierto? No somos con los pastores de la prosperidad que nos vamos 6 meses a Miami. Más o menos hacemos el mismo recorrido todos los días, más o menos nos relacionamos con las mismas personas todos los días, más o menos, ¿no es cierto?, ocurre lo mismo casi todos los días, ¿no es cierto? Entonces ese es un contexto, ¿ya? Pero dentro de ese contexto hay circunstancias. Las circunstancias son situaciones, las definen muchas veces como accidentales, pero son situaciones que de alguna manera salen del aspecto rutinario. Supongamos, tú tienes niños pequeños y vas a dejar a tus niños al colegio, y resulta que ese día una apoderada del mismo curso de tu hijo quiere hablar contigo porque algo le pasó, ¿no es cierto? Y entonces te va a contar su problema y tú ahí empiezas a ver que hay una oportunidad, hay una circunstancia. Entonces, en vez de ser el psicólogo o la psicóloga, porque para eso hay profesionales para eso, tú actúas como evangelista. Y empiezas a decir, pues debe entrar que ya nada que ver que yo le hable de la salvación si tiene un problema financiero, o no sé, o el marido lo pilló con otra. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Tiene todo que ver. Tú no confías en lo que tu consejo, que es el gran problema de nosotros, y por eso también nos metemos en la pata de los caballos tantas veces. Tú tienes que compartir lo único que puede salvar no solamente el matrimonio de esa persona, porque no lo sabemos, pero sí el alma de esa persona. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Las circunstancias se van a ir produciendo. En la medida que nosotros nos enchufamos más en esta cultura de evangelismo,
vamos a ver cómo increíblemente las circunstancias van a aumentar. Van a aumentar. Porque puedo asegurar que la gran mayoría de nosotros todavía no hemos cubierto con el evangelio, o no hemos hecho evangelismo con el entorno que tenemos, ni familiar, ni de barrio, ni de trabajo, en fin, puede que sepan que somos cristianos, pero otra cosa es haber compartido el evangelio, porque el que sepa que somos cristianos no significa que hemos compartido el evangelio. El que sepa que venimos a una iglesia no significa que hemos compartido el evangelio. ¿Ya? Entonces, las circunstancias. Fíjense, vamos a ver algo de la vida de Jesús. Podríamos llenar hojas y hojas porque todos los evangelios hablan de eso, de un contexto X específico. Jesús no salió de la tierra de Israel, por ejemplo. Jesús se movía entre Galilea, Samaria, más o menos la misma gente, la misma población. Jesús no anduvo por otros lados. Tenía una rutina más o menos determinada hasta cierto punto, pero dentro de ese contexto estaba lleno de circunstancias tan comunes, pero cómo es que él las transformaba en evangelismo. ¿Ya? Un religioso. Todos sabemos la historia de Nicodemo con Jesús. Vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de agua, lo que nació de carne, carne, lo que nació de espíritu, espíritu. ¿Cierto? ¿Qué pasa acá? Nicodemo, un religioso, un erudito, va a donde Jesús de noche y le dice: Rabí, ¿no es cierto? Sabemos que vienes de Dios. Imagínense la respuesta de Jesús: tienes que nacer de nuevo. O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Probablemente Nicodemo lo que quería era tener una discusión teológica, a lo mejor abrir la Torá y empezar a ver qué le demostrara acá, pero Jesús le dijo con esto también lo que no le dijo es tan importante como lo que le dijo, porque a través de lo que le dijo que estaba muerto espiritualmente. No sacas nada con ser un erudito, todo. Si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Nosotros cuando veamos las acciones propiamente tal de evangelizar, a veces estamos tan preocupados de lo que nos van a preguntar y nosotros no tenemos por qué responder todas las curiosidades de las personas, ni siquiera hacer apologética, aun cuando podemos explicar algunas cosas hasta cierto punto, pero acá Jesús está con un erudito y le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Tú estás muerto espiritualmente. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Ni siquiera puedo entender el ejemplo de Jesús. Nicodemo, tú no tuviste nada que ver en tu nacimiento físico, tampoco tienes nada que ver en tu nacimiento espiritual. Pero si no naces espiritualmente, nunca vas a ver el reino de los cielos. ¿Ya? La mujer samaritana. Todos conocemos, creo, el ejemplo de la mujer samaritana. Recordemos que Samaria era una zona sumamente peligrosa que se encontraba inserta en el corazón de la Galilea, se encuentra todavía, y los galileos del norte, para ir a Jerusalén, el camino natural era atravesar Samaria, pero producto de los constantes asaltos y hasta crímenes, lo que hacían era cruzaban el Jordán y se iban por la ribera este del Jordán y entraban como 15 kilómetros abajo de Jerusalén y después tiraban pata para arriba. Entonces era como 3 veces el camino, pero la animadversión que existía entre ellos hacía que tomaran esos recaudos. Sin embargo, Jesús va para allá y se sienta en un pozo. Fíjense ustedes las circunstancias. No bajó las luces, ni puso una música especial, ni los ángeles al lado para que la mujer se conmoviera, sino que dame de beber. Tú, judío, me pides a mí, que soy mujer, me pides agua y soy samaritano, si entre nosotros no hay trato. Fíjense las circunstancias. ¿Y qué pasa después al final? Versículo 41-42. Los samaritanos le rogaron que se quedara 2 días con ellos y le dijeron: mujer, ahora reconocemos que este es el Cristo.
el Hijo de Dios. Ustedes lo anotan y toda esta parafrasea que dije, ¿no es cierto?, la estudian. Pero eso es lo que decía, pues si no, no vamos a avanzar. Pero quiero que se fijen en las circunstancias, ¿no es cierto? Una situación totalmente casual. Jesús no preparó nada. ¿Por qué? Porque en Él respiraba evangelismo. ¿Ya? A los enfermos, todos, no a ninguno. A las multitudes, también le habló a las multitudes en distintas oportunidades. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no es cierto? Uno a uno a las multitudes. En las sinagogas, porque a pesar de que él tenía diferencias radicales con los fariseos, leamos eso sí, Lucas 4, 42 al 44, en las sinagogas. No se restó de eso. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. En las sinagogas de Galilea. Entonces, en la sinagoga, a la multitud, arriba de un barco, en un pozo de agua, a los enfermos, ¿no es cierto?, a un publicano, el personaje más odiado incluso los judíos muchas veces odiaban más a los publicanos que a los mismos romanos. Ya sabemos que la función del publicano era cobrar los impuestos a sus propios paisanos y sacarles el máximo. Roma decía: mira, yo me conformo con 3, y ellos pedían 6. 3 para los romanos y 3 para ellos, ¿ya? Y estaban autorizados porque iban a cobrar con soldados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lucas 19, 1 al 10. Este publicano no es Mateo, este publicano es el pequeñín Zaqueo, ¿ya? Esto es importante, antes que mi hermano Cristian lea. Fíjense en los contextos y cómo nosotros muchas veces pensamos en el evangelismo, ¿ya? Nosotros en el evangelismo decimos: no, esta persona, ¿yo qué le voy a decir? Si imagínate, es intelectualmente tan desarrollado que no me va a mandar a la punta del cerro, no tengo argumentos, decimos nosotros. Y es verdad, no tenemos argumentos. O a este no, que este no necesita, esto tiene, y todo ese evangelio resentido que hay a veces: no, que estos no necesitan, esto, yo a los pobres voy, cuando alguien me dice: yo estoy ahí al lado de los enfermos, y antes de enfermos terminales, yo le estoy predicando a ellos el evangelio. Bueno, en enfermo terminal, lo que le tiren lo va a agarrar, en la gran mayoría de los casos. ¿No hay que predicarlo a los terminales? Sí hay que predicarlo a los terminales, pero ¿por qué con ese mismo amor no le voy a predicar a este? Al empresario, al que es exitoso, al que aparentemente a tus ojos no tiene ninguna necesidad. ¿Sabes por qué es más fácil predicarle a ese? Porque ahí tú te sientes superior a él. Y aquí te sientes inferior. Y ese es un problema nuestro. Cuando veamos al inconverso, todos los inconversos tienen el mismo problema. Están condenados. Todos, sin excepción. Pablo dice: ya ahora a nadie lo veo con los ojos de la carne. Lo único que veo en la gente es que necesitan a Cristo. Y por lo tanto, como él fue a los corintios, que eran los intelectuales de esa época, él dijo: venga ustedes solamente a hablarles de Jesús y de Cristo crucificado. No vengo a pelear teología, no. Eso es lo que ustedes necesitan. Y eso es confiar en el mensaje. Eso es confiar en el mensaje. Pues nosotros decimos: ya, pero ¿sabes qué? Como que es biólogo y voy a meterme con y empezamos la discusión y al final hasta le demostramos que la evolución es una estupidez y creemos que le hicimos de oro y no hemos predicado el arrepentimiento. No hicimos evangelismo. Ahora, ¿es bueno tener esos temas como conversación? Claro. Puede ser para iniciar una conversación, para acercarnos a una conversación, para compartir algo, pero no pensemos que hemos hecho evangelismo y confiemos en el mensaje. Confiemos en el mensaje. Ahora sí, Zaqueito. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro
para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Fíjense el milagro que se produjo. Un hombre repudiado por la gente, un inconverso. Recuerden que el Señor nos dice que nos debemos nosotros apartar de aquellos que, diciéndose cristianos, viven como paganos, ¿ya? Y que son, a veces los cristianos tenemos más misericordia con los apóstatas abiertamente que con los inconversos. Aquí un inconverso y Jesús le dice: «Zaqueo, bájate de ahí porque tengo que ir a tu casa». Y fíjense el milagro que produce en él. O sea, Zaqueo de haber quedado pobre, porque se devolvió 4 veces la plata que había. Obviamente toda su fortuna era un fraude, ¿ya? Pero dijo: «La salvación ha venido a esta casa porque él es hijo de Abraham». Y cuando le dice que es hijo de Abraham, ni siquiera le está diciendo que es por ser judío, porque nosotros también somos hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Abraham no era israelita, Abraham era un semita. Los semitas israelitas vienen de esa línea abrámica, pero Abraham no era israelita. Nosotros somos de la promesa abrámica porque tenemos fe. Él tuvo fe en Jesús al punto de devolver todo y empezar a depender de Dios. ¿Ya? Bueno, en el juicio, Jesús también ha interrogado: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Sí, yo soy, y me van a ver venir en las nubes del cielo con poder y gloria. O sea, él testificó de él mismo, que es Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar con esto? Las distintas circunstancias en que Jesús predicó el Evangelio. Por eso es que no es correcto establecer programas evangelísticos, porque las personas creen que hacen evangelismo cuando hacemos un programa. Y no estoy diciendo con esto que no compartamos, pero muchas veces lo que se hace es: ¿sabes qué? Mira, vamos a salir a predicar a una esquina y vamos a entregar volante y toda esta cosa. O sea, listo. Ya hicimos evangelismo, llegamos a la casa y nos ponemos a ver tele toda la tarde y resulta que mi mamá es inconversa, mi papá es inconverso, mi vecino es inconverso, hasta el perro es inconverso, todos son inconversos. Pero yo ya hice evangelismo. Yo ya hice evangelismo, ¿no es cierto? Entonces no es así. Todo el tiempo estamos nosotros pensando en eso. Y con esto no estoy diciendo que no vean tele, no. Estoy diciendo que no creamos que hay fórmulas, porque el evangelismo es eso, o sea, es inherente a mí. En cualquier momento, en la circunstancia, estás en un banco, estás en una fila de un banco, estás pensando, incluso estás orando por las personas y tú no sabes cómo Dios obra, pero cuando tú logras, y yo, ¿no es cierto?, enchufarnos con la necesidad que la gente tiene y no solamente enfocarnos en lo que estamos haciendo como robot, vamos a ver cómo se producen oportunidades. ¿Ya? Los apóstoles. También el libro de los Hechos es un manual de principio a fin de cómo las circunstancias no cambiaron o no determinaron la misión de predicar el Evangelio, ni menos torcieron o manipularon la semilla ni a las personas. Recuerden, esta es la primera predicación que registra el Nuevo Testamento en labios del apóstol Pedro, que usa todo el Antiguo Testamento para explicar que Jesús es el Mesías a una audiencia casi 100% judía que estaban reunidas en la fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto? Hechos 2, 36 al 38. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pausa. Fíjense, Pedro, cómo prepara el ambiente.
ustedes son los que crucificaron a Cristo, ustedes son culpables, eso es lo que dice. ¿Ya? Podría haber pasado que la gente se le va encima a la turba y lo matan a golpe. ¿Ya? Porque Pedro no tenía, Hechos 2:38, no sabía lo que venía después. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para nosotros nos resulta no tan claro a lo mejor lo que significaba predicar el Evangelio en una fiesta judía. Es como que si tú o yo fuéramos a Andacollo en plena procesión y nos paráramos en medio de la procesión y dijéramos: señores, esta es una estatua, ustedes están adorando un ídolo, esto es del diablo. Arrepiéntanse y crean que Jesús es el Cristo. ¿Ya? A eso más o menos equivale. Entonces, las circunstancias, nada que bajamos las luces y los pañuelitos ahí para que lloren ahí como yo vi en Estados Unidos, así una cuestión larga, así lleno de cuestiones de pañuelos y yo no entendía por qué. Sí, porque la gente pasaba en masa a reconciliarse con Dios. Claro, habían vivido como el diablo toda la semana y ahora venían a pedir perdón para vivir otra semana como el diablo y después otra y así. ¿Ya? No creamos el ambiente. Aquí hay una fiesta, una cuestión y en medio de la fiesta ustedes fueron los que crucificaron a Jesús y ese Jesús es Dios. ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse, bautícense. ¿Ya? Ante los perseguidores, ¿qué pasaba con los religiosos? No se la llevaron gratis los apóstoles, los pescaron, les pegaron. Pero fíjense cómo ahora delante de los religiosos, de las autoridades, la circunstancia, el contexto, ellos estaban en Jerusalén, habían crecido ahí, en Galilea, todo, pero la circunstancia. Hechos 4:9-12. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, A quien vosotros crucificaste, ahora ya no solamente al público en general, sino que a las autoridades, vosotros crucificaste. y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se fijan? Los toman presos, los llevan adelante. Ellos habían, en el capítulo 3 de Hechos sale y se relata la sanidad sobre ese cojo que estaba a la entrada del templo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. ¿No es cierto? Entonces le están pidiendo cuentas de eso, pero ellos predican el Evangelio. ¿No es cierto? Los azotan, les pegan, los sueltan y los amenazan. En el capítulo 5 los van a volver a arrestar y los van a volver a amenazar. Y en fin, ninguna circunstancia impidió la misión de predicar el Evangelio. ¿Ya? Ninguna circunstancia. Y por supuesto, la gran mayoría de las circunstancias difíciles. Felipe y el etíope, todos lo conocemos, ¿no es cierto? Vamos a saltarnos Felipe y el etíope. ¿Recuerdan la escena de Felipe y el etíope? Que no lo recuerda, léelo, ¿no es cierto? Felipe está haciendo dedo, pasa una carreta, le hace dedo a una carreta, iba un funcionario, un alto funcionario, un ministro de Economía, etíope, y va leyendo el profeta Isaías. ¿Ya? Y entonces Felipe, a partir de ahí, dice, lo toma y lo lleva a Jesús. Y durante el camino, la persona cree, tiene fe, se convierte. Para en el carro, encuentra una fuente de agua, se bautiza. Felipe no lo vio nunca más. No lo vio nunca más. Circunstancias, circunstancias, circunstancias. ¿Ya? Bueno, de Saulo a Pablo, recuerdan. Perseguidor a perseguido, predicando el Evangelio. Hechos 10, 25, 42. ¿Qué pasaje es ese? ¿Se recuerdan? Ese es
Cornelio, ¿no es cierto? Cornelio. ¿Recuerdan cómo Pedro llega a la casa de Cornelio? Llega y, claro, y llega a la casa y le come, oye, gracias por invitarme. Es un honor para mí estar en la casa de un centurión, como para ablandar el ambiente. ¿No? Ustedes saben que para mí, siendo judío, es una abominación estar con ustedes. Pero estoy aquí para predicarles el evangelio. ¿Cierto? Entonces nos vemos ese maquillaje meloso, tortuosamente meloso que muchas veces nosotros queremos darle para que la gente enganche. Si la gente no tiene que enganchar, la gente se tiene que convertir. No necesito ser un bruto, yo creo que a Pedro se le pasaba la mano por su personalidad, pero ahí vemos la soberanía de Dios. Toda la familia de Cornelio se convierte. Toda la familia de Cornelio. Entonces, confiemos en el mensaje. Confiemos en ninguna parte. Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿De dónde sacaron eso? De torcer el mensaje por querer, ¿no es cierto?, ser más buenos que Dios. Nunca hay en ninguno de esos, ni en la boca de Jesús, ni en la boca de los apóstoles. En ninguno. Bueno, el comienzo de las misiones, también. Encarcelado en Filipo, esa es muy buena. Hechos 16, 22 al 34. Una circunstancia difícil también. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y las aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, a gran voz, clamó diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ya. Bueno, qué circunstancia más increíble. Bueno, esto viene del pasaje, llegan Pablo y Silas a Filipo y empieza a perseguirlos una mujer con un espíritu de pitonisa, ¿no es cierto? Y adivinación, que le daba mucha ganancia, dice, a sus amos, era una esclava. Y entonces empieza a decir: estos son los hombres de Dios que vienen a predicar. Y está diciendo una verdad, porque igual que los demonios cuando dicen tú eres el Cristo, ¿cierto? Y Pablo en un momento determinado dice: ya, y expulsa ese demonio. Entonces se les vino abajo el negocio y les pegaron, la gente de ahí les pegaron, después llegaron los magistrados, los arrestaron, les volvieron a pegar y dice que los azotaron mucho, ¿ya? Y los metieron al fondo de la mazmorra en un cepo, ¿ya? Pablo no sabía los versículos siguientes, ni que venía en terremoto, ni que se iba a abrir la cuestión, ni que el no sabía nada. Él está en esa circunstancia terrible y dice que a medianoche están cantando, Pablo y Silas. Y los presos le escuchaban. ¿Le habrán empezado a escuchar al principio? Probablemente no. A lo mejor primero se burlaron, después esto y acá, pero poco a poco ellos tienen que haberles compartido el evangelio, porque cuando se abrieron las puertas de la cárcel, no escapó ninguno. No escapó ninguno. Entonces, eso es la circunstancia. Ahí no estaban llorando ni lloriqueando. No digo que nosotros no tengamos problemas, dificultades, todo, pero ¿cuál es nuestra actitud en eso? ¿Cuál es nuestra actitud? Me lo estoy diciendo para mí, y sé que también para ti, porque somos muy de papel en esta época,
muy de papel. Entonces, no se trata de que nosotros esperemos que nos sucedan exactamente las mismas cosas, pero estas cosas están ahí como ejemplos de que las circunstancias no pueden ni deben determinar la misión que tenemos. No estamos, mira, hoy día no estoy de humor para predicar el evangelio a nadie. Hoy día no estoy de humor para esto. No, las circunstancias van a suceder. Cuando estoy de humor, cuando no estoy de humor, cuando estoy medio decaído, cuando estoy, ¿no es cierto?, arriba en la punta de la ola. Esas son circunstancias variables, emocionales, personales, circunstancias difíciles, enfermedades, sin trabajo, situaciones complicadas familiares, en fin, tantas cosas que son los devenires propios de la existencia que tenemos. Pero ¿qué es la constante acá? Y por eso es que mostramos las circunstancias. Tenemos un mensajero que somos nosotros, el sembrador, y ese sembrador va a vivir y vamos a vivir distintas circunstancias en el contexto donde Dios nos ha puesto. Y esas distintas circunstancias nunca deben afectar ni la misión ni la semilla. Ni la misión ni la semilla. El resultado es de Dios. Es Dios el que va a producir la salvación. Pero nosotros somos llamados a llevar este ministerio de reconciliación, y ese ministerio de reconciliación va a estar en medio de circunstancias que a veces no van a ser favorables, e incluso cuando nosotros creamos que son favorables, no necesariamente eso se traduce en conversión. Y nos podemos llevar una tremenda sorpresa, ¿no es cierto?, con alguien que ni siquiera aparecía en nuestros listados y responde al llamado del evangelio. Esa es la soberanía de Dios. Pero si estoy yo apercibido de esto y estoy entrenado y estoy consciente de que las circunstancias no son lo importante, voy a ver realmente milagros en la vida de personas que, como Zaqueo, como este carcelero. ¿Ya? Bueno, ante las autoridades vemos que Pablo se presenta delante de Festo, ¿cómo se llama? Agripa, ¿no es cierto?, el rey Agripa, y en todos se presenta y les predica el Evangelio, ¿ya? Y el último, que es Hechos 28, 30 al 31, que es menos conocido. ¿Pablo? Aparentemente no. Yo creo que no, porque si no habría una iglesia en España. Habría habido, seguro. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Ya. Eso, si nosotros no conocemos el contexto, pensamos que no es tan notable. Pero resulta que Pablo era un ciudadano romano. El gobierno romano, las autoridades romanas no encontraron ningún delito hacia el imperio que hiciera plausible encarcelar a Pablo. Pero la presión política de los dirigentes religiosos judíos, que tenían mucha influencia en el gobierno romano, no solamente en el gobierno local, sino que en el gobierno central, diríamos nosotros, a nivel del emperador, hizo que igual lo tuvieran cautivo, pero en ese sentido Roma le concedió el derecho, el privilegio de un arresto domiciliario, ¿ya? Un arresto domiciliario. O sea, Pablo no podía salir, pero él recibía. O sea, nunca fue un impedimento. Cuando podía estar afuera, afuera. Cuando no podía salir, adentro. Entonces, por eso lo coloqué ahí como un ejemplo de que ninguna circunstancia impedía la misión que él tenía. Por eso es que Pablo puede decir, ay de mí si no predico el evangelio. Para él fue la motivación de su vida. La motivación de su vida. Yo espero para mi propia vida y para la vida de nosotros que vamos aprendiendo esto, ¿no es cierto? Y vamos haciendo de esto algo que pueda salir natural en el sentido de que cuando estamos en presencia de inconverso y estamos orando, incluso cuando el inconverso está hablando con nosotros, a lo mejor nos está contando algo pero tú adentro estás orando, que se abra la oportunidad, que esto, no que no te importe lo que te está diciendo, sino que te importa lo que él necesita.
Porque la gran cantidad de conversación con los incrédulos, aparte de que a lo mejor es una conversación técnica, si es a nivel profesional o técnico que están trabajando, el resto de las conversaciones no tiene ningún sentido. Te vamos a hablar de fútbol, el reggaetón, te va a contar esto, la fiesta, el abuelo, la tía, no tiene mayor sentido, ¿no es cierto? No significa que no le ponemos atención, pero entender que la necesidad que esa persona tiene, ella cree que tiene una necesidad, pero no sabe cuál es su real necesidad, pero nosotros sí. Y por eso tenemos que comunicarle el Evangelio y dejar las cosas en las manos de Dios. Y si comunicamos el Evangelio y la persona lo rechaza, seguimos en nuestra condición y seguimos igual, de la misma manera, todo. Probablemente él o ella pueda tener un cambio hacia nosotros, pero nosotros no un cambio hacia ellos, ¿ya? No un cambio hacia ellos. Pero también estar atento porque estamos sembrando, no sabemos si a lo mejor en un año más, en un mes más, en una semana más, esa misma persona que en un momento determinado se presentó hostil al Evangelio, el Señor le conceda salvación. O requiera y te pregunta una cosa, entonces estamos preparados y le comentamos, ¿no es cierto? Y tratamos de responder la duda que tiene. En fin, se va desarrollando, pero ya generamos otro lazo. ¿Me entiendes? Otro lazo. Te aseguro que esa persona se va a comunicar contigo a través de otras cosas, aunque inicialmente haya podido rechazar el mensaje. ¿Ya? Bueno, la próxima semana vamos a analizar a los incrédulos y la situación que es común a todos ellos. ¿Se recuerdan de la historia de Harper, no es cierto? Sí, John Harper. Bueno, ese es un ejemplo contemporáneo, casi, podríamos decir nosotros, de lo que es que las circunstancias no determinan la misión. ¿Recuerdan? Harper ahogándose con otro, el Titanic chocó, una ola llegó al lado en la tabla, Harper le grita a la persona que después, 6 meses después, da testimonio en una iglesia en Pensilvania. ¿Y qué es lo que dice? Que Harper se hace, él no lo conocía, por supuesto, y le pregunta si era salvo y le dice, no, arrepiéntete y cree en el Señor Jesús para que seas salvo. Después se pierde un rato, vuelve otra ola y vuelve a aparecer Harper y le pregunta, ¿y tú ya eres salvo? No, arrepiéntete y cree. Y de ahí no lo vio más. Pero dice que la persona no sabe cuántas horas más, pero dice que experimentó una paz en ese momento, ¿no es cierto? Y le entregó su vida al Señor. Y él da testimonio 6 meses después en una iglesia en Pensilvania y dice, yo soy el último convertido de John Harper. Sabemos que la obra es de Dios, pero Harper en este caso nos enseña, al igual que los apóstoles, que no importa las circunstancias en que estemos, siempre, en todo tiempo y en todo momento es un buen momento para compartir el Evangelio. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿O solamente lo tienen en YouTube? No sé. Aquí está mi hermano David. Por si acaso, nuestro hermano David es el encargado de la página web. David, ¿no es cierto?, es el gerente zonal general de la página web, príncipe del internet y todo lo demás. Sí, él tiene la respuesta. Sí, nosotros cobramos, no, mentira. mentira. No, él estudia la Biblia nomás, o sea, o sea, de hecho, deseché todos los modelos que podían existir cuando empecé a estudiar hace un año atrás el evangelismo para tratar de hacer no, en ese sentido es más o menos lo que va sacando la Biblia, porque la gran mayoría de los conceptos evangelísticos se basan en sistemas, y el propósito de esto. Hay un libro, sí, de un pastor que es norteamericano, que se llama Mark Dever, que es un pastor que tiene un libro sobre evangelismo, que uno tiene que arnearlo bien porque es muy hecho para la cultura norteamericana, ¿ya? Y da por sentado muchas cosas que en nuestra realidad latina no se dan.
¿ya? En la realidad latina no se dan. Porque ellos tienen la concepción del cristiano a su manera, así como aquí existe el católico a su manera, hay muchos que se llaman cristianos, pero su cultura es protestante, cultura, no necesariamente convertido. De ahí obtuve algunos directrices en ese sentido. Pero no, es lo que el Señor nos da a nosotros como iglesia. Y ahí está David, ¿no es cierto? Ellos van a ir publicándolo y amononándolo de a poquito. Ok. Digan. ¿Ya? Bien, tengo 150 amigos. Más o menos como 150 amigos, de los cuales el 95% son cristianos. Entonces, comienzo yo a aventurarme por Facebook a leer y a ver todo lo que van presentando los amigos. Y me encuentro con muchos cristianos que sacan reflexiones de personas no cristianas con un lenguaje ambiguo, como que son cosas buenas, y la presentan y la publican. Entonces yo trato de responder a decirle, esa reflexión que está allí no está en la Biblia, es en contra de la Biblia, y tú lo estás poniendo como una cosa ambigua, como una enseñanza. Entonces me he dado cuenta que muchas personas no usan la Biblia para publicar sus cosas, sino otros pensamientos de otras personas, de otra gente. No sé si usted lo tiene que haber visto, muchas como diapositivas. Solo que ya no le escribo. ¿Ah? Solo que ya no le escribo. Claro, porque es difícil, o sea, es difícil. Las personas tienen una posición. De hecho, hoy día nuestro hermano David en la mañana tempranito compartía una cuestión que yo no sabía. O sea, un estudio que se hizo que de cada 10 protestantes, 9 creen que el catolicismo romano o que los católicos son también cristianos. Algo así era, ¿no, David? Sí. Entonces, imagínate el nivel a que ha llegado esto. O sea, el 90% de los cristianos denominados protestantes creen que el catolicismo romano o el católico es cristiano también. Entonces, nosotros somos, olvídate, peor que talibanes. Una frase que me acuerdo dice, no subas la montaña para que te vean, sino sube la montaña para ver al mundo. Y es un juego de palabras ambiguo que no dice nada, ¿verdad? Entonces le dije, hermano, yo creo que voy a subir la montaña para ver el mundo lleno de pecado y lleno de necesidad de Dios. Sí. No sé. Es complicado, por eso el tema de las redes sociales siempre uno tiene que tener el mayor cuidado. Uno también se ha mandado sus pifias en cosas. Por eso es que, bueno, normalmente yo publico gracias de animales nomás, a esta altura. En verdad ya no me cansé de responder. Entonces yo veo gatos que hacen gracia y los publico, me encanta. Eso es lo que hago. Pero no, hay que tener una paciencia única. Claro, no, ya después no. No, igual que, así que sí, porque en el fondo después se produce una cuestión y se meten después otros en la conversación. Entonces, no. Cambio todo a los gatos y me encanta. Bien. Está haciendo el estudio también en la radio Pinamar, ¿cierto? Sí. En la radio Pinamar, ¿cómo también se está esparciendo el evangelio a través de los estudios que está haciendo? O sea, nosotros con mi hermano Andrés desarrollamos todo el libro de Mateo durante casi 3 años, versículo por versículo. Y obviamente siempre a partir de ahí compartimos o hacemos un llamado al arrepentimiento. Entonces, es eso. Ahora vamos a empezar otro formato que lo están trabajando los hermanos también, pero básicamente era eso. O sea, yo cuando partí en la radio, partí tratando temas, por ejemplo, el catolicismo romano, los musulmanes, ahí le tiraba con pala a eso. Entonces, y claro, como en ese tiempo yo iba a la radio, contestaba preguntas, recibía de todo, de todas las cosas. Pero obviamente el traslado para allá es casi más de 1 hora entre ida y vuelta.
por el horario. Entonces, ahora, gracias a la tecnología, lo hacemos acá y mi hermano Cristian maneja todo eso. Pero de alguna manera perdimos el contacto con la gente. Ahora tampoco había mucho tiempo para la gente. Entonces, la gente también, la idea es que escribiera. Y algunas veces mandan al correo electrónico preguntas, mensajes. Claro, la mayoría son católicos. Y me da a creer que los más agresivos son los evangélicos. Claro. Porque los católicos a veces, claro, dicen cosas, pero... Claro. Pero sí, esa es como la idea. Ahora ese es un estudio casi completo desarrollado también por los socios nomás, más que nada por eso. El evangelismo es un mensaje que se tiene que verbalizar. Es un mensaje que tiene esos componentes que ya dijimos las semanas anteriores, ¿no es cierto? La comunicación verbal, como dice ahí, es irreemplazable. Por eso es que no olvidar que no hacemos evangelismo cuando estamos compartiendo nuestro testimonio. El testimonio, como cualquiera de esos elementos, a excepción del segundo, nos puede servir para iniciar una conversación, para afirmar una conversación, para cerrar una conversación, en fin, pero si no hemos dado el mensaje del evangelio, no hemos hecho evangelismo. Y eso es muy importante. Lo mismo, bueno, nosotros no estamos en posición de prometerle a nadie cambio de circunstancia, solución de problemas, éxito, en fin, nada de eso, no podemos prometer esas cosas. Pero sí que hay un Dios de los cielos que pagó el precio de nuestro pecado y que nos está dando vida eterna. ¿Ya? Invitarlos a la iglesia es una excelente acción, pero obviamente tampoco es evangelismo. Y por supuesto la acción social también no es por sí sola evangelismo. Muchas veces hay, sobre todo, por ejemplo, clínicas o lugares donde se hace atención médica gratuita, en fin, todo esto, y nunca se les comunica el evangelio. Y las personas y los cristianos creen muchas veces que la gente va a saber que somos cristianos o va a acercarse al evangelio porque va a ver el amor que estamos nosotros expresándole a través de un servicio gratuito. Eso está bien y quiera Dios que algún día podamos hacerlo. Pero si no se comunica el evangelio, no hemos hecho evangelismo, hemos hecho acción social. ¿Ya? Acción social. Yo les pongo de ejemplo la parte que uno conoce. Yo hace muchos años participo en una agrupación de padres con síndrome de Down y hoy día ya es una fundación, o sea, ha crecido mucho, gracias a Dios, y siempre hemos testimonio, aún con lo imperfecto que somos, lo suficientemente potente para amparar que somos hijos de Dios y que realmente somos cristianos. ¿Ya? Por supuesto, compasión por las almas. Recuerden que el tipo de amor que Dios tiene por los perdidos es un amor de compasión y es el amor que Jesús nos muestra cuando dice que las multitudes Él las vio y tuvo compasión de ellos. Es distinto del amor propiamente tal como hermanos que tenemos nosotros y es distinto del amor que Dios tiene por sus elegidos, por su iglesia, que es un amor de carácter incondicional desde todo punto de vista. ¿Ya? Entonces, sí es amor, pero es un amor que tiene que ver con el concepto de la compasión. ¿Ya? De la compasión. Debemos ser siempre conscientes de que el evangelismo es una prioridad en nuestra vida, por eso es que hablamos de una cultura de evangelismo que debe estar siempre en la iglesia. Siempre estamos preparándonos y estamos preparados y preparándonos, es decir, estamos permanentemente entrenando, por así decir, convencidos del poder del mensaje. Esto también es importante, recuerda lo que dice Romanos 1:16, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y para los que creen. Entonces, para los que creen, el evangelio no solamente es suficiente, sino que es poder de Dios y se van a convertir por escuchar ese mensaje. Por eso es que es tan equivocado tratar de torcer, acomodar o tijeretear el mensaje para que nosotros, ¿no es cierto?, le demos supuestamente una condición de mayor poder o que tenga más efecto en las personas. Eso es no confiar en el poder del mensaje en sí. ¿Ya? Cuando la gente dice, mira, en realidad no vamos a hablar de esto, enfócate solamente en esto, para que no tengas rechazo de esto, ni se te ocurra tocar el tema de la perdición, ni que están perdidos, ni los hagan sentir mal, sino que simplemente dile que Dios los ama y para que hagan una decisión por el Señor. Eso es manipular las cosas y eso no es el mensaje
de salvación, no es el Evangelio. Y todos tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, también es un hecho fundamental, y esto no lo vimos la semana pasada, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Todos los cristianos, todos los que somos miembros de la iglesia, tenemos la responsabilidad y el privilegio de compartir el Evangelio. No es una prerrogativa exclusivamente ni de los pastores, ni de los que supuestamente tienen el don de evangelismo. Ya después vamos a explicar realmente cuál es la dimensión de este concepto del don del evangelismo, pero todos nosotros, sin excepción, si somos hijos de Dios, estamos llamados a comunicar ese Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. En el primer tratado, oh Teófilo, No. Hechos 8, 1 al 4. y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Ya. Bueno, el contexto, si ustedes lo recuerdan, ¿no es cierto? La iglesia. Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar con el estudio de esta noche. Y bueno, ya llevamos nuestra quinta o sexta reunión, capítulo del estudio, y hemos enfocado principalmente los capítulos anteriores, los primeros capítulos, en la definición de lo que es el Evangelio, ¿no es cierto? Hicimos una introducción relacionada principalmente con lo que era nuestra condición, lo que es el Evangelio y el Evangelio como mensaje, este mensaje que es un hecho de carácter histórico de lo que Jesús hizo y ciertamente también de lo que debemos explicar en relación a ese mensaje, a esa acción, ese mensaje que tiene una advertencia y ese mensaje que tiene un llamado, ¿no es cierto? Ahora, lo que estamos viendo son los componentes del mensaje propiamente tal. Ya no necesariamente estamos hablando de un orden todavía o de un esquema al respecto. Después empezamos a definir el evangelismo. Y recuerden que la definición está absolutamente ligado a lo que es la acción verbal de comunicar a otros el evangelio. El evangelizado, todos los que han participado de la iglesia alguna vez ha sido de manera gratuita y mi propia participación. Y siempre hacemos evangelismo. De hecho, gracias a Dios hemos tenido el regalo de Dios de frutos de padres o de miembros del equipo médico que también participan hoy de la iglesia. Pero si no hiciéramos evangelismo, eso es solamente acción social. Entonces, podemos hacer todo, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de evangelismo, tiene que ir el mensaje. Tiene que ir el mensaje. ¿Ya?
Bueno, algo que vimos acerca de la presencia del Evangelio en el Antiguo Testamento y, por supuesto, cuando entendemos todo esto, hablamos de que el Evangelio y el evangelismo debe ser una prioridad de nuestra vida. Por eso es tan importante que no vamos a aprender nosotros métodos o sistemas, porque lo que tiene que suceder en nosotros es que existe una cultura de evangelismo, es decir, que sea algo innato a nosotros, algo que esté en nosotros, que sea parte de nosotros, ¿ya? La semana pasada comenzamos ya a ver esta temática de lo que es la dinámica del evangelismo, que podríamos nosotros traducirlo como cualquier sistema abierto de comunicación donde hay un emisor, un mensaje y un receptor. Obviamente el emisor somos nosotros, que también en función de la parábola del sembrador somos llamados los sembradores. La semilla, que es el evangelio, las circunstancias, que es lo que vamos a ver hoy día, y el receptor, que es un incrédulo, que en el caso de la parábola está representado por la tierra. ¿Ya? ¿Qué es lo que analizamos primeramente? Al cristiano, a nosotros como sembradores. Primero que nada, obviamente tiene que estar nacido de nuevo. Lo segundo, que exista en nosotros un testimonio de integridad, que hacemos el énfasis de que no somos perfectos, por supuesto, y nadie va a encontrar perfección en un cristiano ni en una iglesia, pero sí una inclinación, un testimonio